el mundo que estamos viviendo hoy, podemos tener la paz. No es fácil, mucha gente busca esa paz, pero no lo consigue. ¿Sabe que hay alguna respuesta sobre salud en Venezuela? Antes yo he escuchado frecuentemente, pero hoy pocas veces escucho. La respuesta es cuando yo pregunto a alguien, mira, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va tu trabajo? Entonces gente le dice, hermano, estoy la lucha. Pero, a la lucha. Pero hoy escucho muy pocos. No sé si dejo de luchar o no tiene con qué luchar, ¿no? Mire, hoy quiero estudiar junto la Biblia, libro Números, capítulo 31, sobre esa lucha. Vamos a leer sobre una guerra especial. Es última guerra, Dios ordenó a Moisés. Moisés, después de esa guerra, él muere. ¿Okay? Última guerra de Moisés. De allí queremos saber con qué tenemos que luchar. Y también esa guerra hay un orden fuerte de Dios que, bueno, vamos a ver ahí, es fuerte. Y cuando vemos ese tipo de orden, muchas veces nosotros no es fácil de encontrar amor de Dios. Eso queremos estudiar juntos esta mañana para encontrar amor y corazón de Dios. Vamos a leer número capítulo 31, versículo 1 al 5, luego seguido 8 al 18. Leemos una sola voz. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y haga la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y 13. salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Amén. Muy bien, el versículo 1 al 5 habla sobre esa última guerra que Dios ordenó a Moisés. Es una guerra especial, no porque es última guerra para Moisés, sino es que esa guerra, el Dios le dijo, escojan una tropa de 1000 soldados por tribu. Quiere decir 12 tribus, 12,000 personas. Ahora, Moisés no fue dirigir esa guerra, o sea, no está frente, sino envió hijo de sacerdote Eliezer, se llama Fines, con trompeta y envió con 12,000 tropas. Resultado de estos versículos 7, el tropa tuvo importante la victoria. Una victoria sobresaliente, muy especial. Espero que en el futuro estudiar sobre esa victoria, esa guerra, detalles sobre esa guerra. Pero bien, hoy, el 8 al 12, versículos,
Y ahí donde podemos ver, tropa regresa con gran botín, increíble botín. Como triunfo, esa noticia llegó a Moisés, a Eliezer, sacerdote. El versículo 13, vemos versículo 13, ahí dice Moisés y sacerdote Eliezer y todos los príncipes de la congregación recibieron fuera de campamento, o sea, salieron del campamento, fue para darle bienvenidos en las tropas, ¿no? Ellos salieron hasta el campo de Moab y quería darle bienvenida de esa victoria importante. Estoy seguro, la cara de Moisés, todos los de personas que estaban allí, estaba muy agradecido a Dios, muy contento, resultado que produjo su soldado, tropa. Pero 14 cuando vemos, dice, se enojó Moisés contra los capitán del ejército. O sea, semblante de Moisés cambió de repente, viendo cómo está llegando la tropa con botines. Moisés se molestó. ¿Sabe? El de Hebreos, molestar, enojar, tiene una palabra, se llama afu, el otro quayafu. Afu es como una molestia normal, se molesta, pero quayafu es una molestia mucho más fuerte. O sea, lo que significa quayafu es, afu es molestar, pero quayafu es partir en dos. ¿Sabe qué es partir dos? Podría decirle destapó. Moisés destapó. Cuando hablamos Moisés destapó por la ira, nosotros recordamos de molestia de Moisés, la cual causó gran daño a él. ¿Cuándo fue esto? Cuando el desierto Sin, Cade, el pueblo estaba quejando por falta de agua para tomar. Y Dios le dijo a Moisés, ordena esa peña en el Meriba, ¿no? Ordena esa peña y va a dar agua. Entonces, molestia de Moisés, en lugar de ordenar, ¿qué hizo? Con bastón le dio le dio golpe a la peña y dio agua. Pero Dios dijo, mira, tú no manifestaste mi gloria por ese error. Hemos estudiado, ¿ok? Por ese error, tú no vas a poder entrar a esa tierra prometida. ¿Qué un golpe duro para Moisés? Desde egipcio, antes de salir, todo su fin era para llegar a tierra prometida. Moisés no pudo entrar por razón de esto, de que es no controlar enojo. Entonces, después de esa experiencia, Moisés, para estar aquí enojo, gran manera, como dice Quayaf, lo que dice la Biblia, y eso no es usual. Estoy seguro, si yo fuera Moisés, debo pensar más de una vez para molestarme. ¿No es así? ¿No? Pero Moisés aquí se molestó, el Dios no dijo nada. Lo que quiere decir es que ese enojo de Moisés, Dios está de acuerdo. Ahora, ¿por qué Moisés molestó de esa gran manera? Hoy quiero buscar dos razones por qué molestó. Quiere decir que Dios está de acuerdo con Moisés y ese enojo de Moisés, dos razones. Y también otro es, como leímos la Biblia, Dios manda matar a niños, las mujeres y destruirlo. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de orden, ¿qué sentimos? Se ve severo, miedo del Señor. No es fácil encontrar amor de Dios. Eso es lo que quiero buscar junto con ustedes hoy. ¿Cuál es el corazón de Dios? Momento de ordenar ese tipo de orden. Vamos a ver primero enojo, la razón de enojo de Moisés. Primero, la tropa de Israel no supo carácter, propósito de esa guerra. Esa guerra nada más
nada menos, era guerra espirituales. Tropa no supo lo que significa esa guerra. O sea, ¿por qué Dios envió esas guerras? El tropa no supo. Moisés le dijo a ellos, mira, esa guerra, vayan a Midian, haga la venganza de Jehová a ellos. Le dijo, venganza de Jehová. Sin embargo, tropa no pensó, no supo. Ahora, Biblia, la historia nos explica por qué Madián convirtió enemigo de Jehová. O sea, por qué Dios dijo que hiciera venganza. Vemos Número capítulo 25, versículo 1 al 3. Leemos juntos. 25, Número 25, 1 al 3. No, 1 al 3. Bueno, si no está, yo lo leo para ustedes. Allá, ok. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se indignó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. O sea, la mujer de Madián hizo engañar a los hombres, fornicó, lo hicieron fornicar y luego adorar a Baal Peor. Y ahí vino furor de Dios. Resultado de esto, versículo 9, dicen, murieron aquella mortandad 24,000 un día. Ahora, la Biblia continuamente nos enseña de que esa tragedia no ocurrió como algo de la vida que sucedió en la vida de Israel, sino había un consejo, había como un autor intelectual, ¿no? Para causar esto. El capítulo 31, lo que leímos hoy, versículo 16, dice aquí, he aquí que dice, por el consejo de Balaam, ellos fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Mire, o sea, del consejo de Balaam. Bueno, ese Balaam es personaje como hechicero que recibía de vez en cuando mensaje de Dios, palabra de Dios. Él hizo esa idea, lo enseñó a Madián cómo destruir el pueblo Israel. Es alejar de Dios, utilizó fornicar con mujer de Madián y termina haciéndolo idolatría. Después que caída fornicación y después empezó a adorar mujer junto con mujer de Madián. Eso hay que verlo para los hombres, tener cuidado de ese proceso de cómo alejar de Dios, ¿no? Aquí decía, prevaricasen, eso lo que significa el hebreo es actuar escondidamente. Actuar escondidamente. O sea, Satanás utiliza así secretamente, escondiendo. Y aquella persona que tiene poca fe o persona que tiene debilidades hace caerlo, fornicar como el pueblo israelí y alejar de Dios y termina adorando a ídolos. Y resultado de esto murieron 24,000 personas por ira de Dios. Mire. Esa es la razón de Dios llamó a Madián venganza de Jehová. Esa guerra, Dios le dijo a Moisés que le dijera a tropa, esa guerra no es cualquier guerra, sino una guerra espiritual. Sin embargo, tropa no supo entender el carácter de esa guerra. Lo que quiere decir que tropa no supo esa guerra era espiritual. ¿Qué es lo que nos enseña eso a nosotros? Es que nosotros necesitamos una óptica
que tener un hábito de mirar nosotros siempre nuestro anteojo de espirituales para enfocar nuestras cosas que ocurre diariamente. Siempre veníamos diciendo es Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. No lo va a permitir sus hijos que ocurran algo que podemos llamar casualidad. Eso no existe, sino todo lo que ocurre en nuestra vida es causalidad. Existe propósito, razón de Dios. Eso necesitamos nosotros. Cuando nosotros miramos diariamente viviendo, cuando ocurre algo, a veces buena noticia o llamamos mala noticia, sea lo que sea, nosotros tenemos que tener esa óptica de ver a través de ojos espirituales, ver a través de ese propósito de Dios. Y toda aquella cosa que nos hace alejar de Dios, toda aquella cosa que nos hace olvidar propósitos de Dios, esto tenemos que luchar. Porque nuestra vida día a día, no una vida común, sino lucha espiritual, la cual necesitamos nosotros tener la victoria y tenerle guardia alta siempre, orando Dios que nos dé lleno de Espíritu Santo para poder discernir lo que ocurre en vida de uno y poder batallarlo, porque si no lo hace así, no podemos tener paz, lo que buscamos. En la historia, lamentablemente, el pueblo israelí no logra cumplir palabra de Dios. O sea, ellos no logró esas luchas espirituales y por eso ellos reciben mucho sufrimiento en sus historias, su vida. Por eso, una vez más le digo, cuando ocurren viviendo diariamente nosotros, lo que suceden y siempre tenemos que preguntar a Dios, Dios, ¿qué significa eso para mí? ¿Cuál es tu propósito? Segundo punto, la causa de molestia de Moisés es por avaricia de la tropa. Cuando tropa estaba saliendo a la guerra, Dios dijo destruir a todos los hombres y hiciera juicio a aquel pueblo que hizo caer Israel, alejar de Israel. Pero cuando tropas logran no importante, sino un resultado milagroso, porque solo 12,000 tropas logran una victoria importantísima, la cual que vamos a ver. Cuando obtuvo esa victoria, entonces ellos empezó a olvidar de Dios, alejar de Dios. Versículo 8, vamos a leer juntos. Versículo 8, leemos. Mataron también entre los muertos de ellos A los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Cuántos reyes mataron? 12,000 tropas. 5 reyes tenía tropa muy poderosa, fuerte, pero 12,000 logró matar todos esos 5 reyes. Madián está compuesto 5 ciudades. Cada ciudad tenía fortaleza y tenía tropas. Unión de estos 12,000 destruyó todos. No solo destruyó todos, sino, mire, de allí, de 5 ciudades, ellos recogieron gran botín. Mire, versículo 32-35, vamos a leer qué tipo de botín recogieron. Leemos. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Ahí no dé cuenta cuántos animales recogieron. Cantidades,
oveja, bueyes y asno. No solo esto, 32,000 mujeres que no hayan conocido hombres. Es una gran botín. Sin embargo, ello no destruyó los varones, niños, la mujer que haya conocido varones carnalmente, como Dios había ordenado con Moisés. La tropa escuchó ese orden de Moisés, sin embargo, ellos se olvidaron. Entre botines, como vimos, muchos animales, también ellos recogieron oro y muchas cosas, tropa. Pero el botín interesante es hombres, hombre-mujer. O sea, porque ese botín de guerra de hombre puede utilizar como esclavo. Y sobre todo cuando de niños, ellos cuando crece un poco, adolescente, puede utilizar como esclavo. Y cuando crece aún más, porque todo aquel tiempo de fuerza física del hombre era muy importante. Entonces, ese botín de hombre muy interesante, ellos pensando utilidad de ese niños en el futuro, no quiso destruirlo, no quiso matar, no quiso cumplir palabra de Dios, sino pensando su utilidad. Eso llama avaricia. Esa es la razón por que Moisés enfureció. Y mire, vemos cómo dice esos tipos de avaricia. La Biblia nos dice, el Colosenses capítulo 3 y versículo 5, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación impresa, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, ¿qué es? Avaricia es idolatría. Avaricias y idolatría. No solo aquí. Efesios capítulo 5, versículo 5, leemos. Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué dice avaro que es? Idólatra, idólatra. Mire, la Biblia nos advierte de avaricia e idolatría. Porque avaricia nos hace cegar nuestros ojos espirituales, lo hace alejar de Dios y termina como idolatrando algo. ¿Sabe que cuando investiga la Biblia sobre advertencia de idolatría, de avaricia, es increíble? Yo busqué el dato y le dice, Antiguo Testamento sale 101 lugares aproximadamente sobre advertencia de idolatría, de avaricia. El Nuevo Testamento, 56 lugares, o sea, cerca de 160 veces advierten avaricias. El primer libro, Timoteo capítulo 6, versículo 9 a 10, y leemos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, raíz de todo lo mal que es el amor al dinero. Avaricia es tan problemático. Ojo, hay una cosa que es, la Biblia no dice el dinero es malo. ¿Okay? Sabe que necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Hay duda. Necesitamos dinero. La iglesia necesita dinero. Pastores necesitan dinero. Ministerio necesita dinero. Todos necesitamos dinero. Pero amar a dinero es diferente. Amar dinero es diferente. Esa es avaricia. Eso es idolatría. Hermano, no vaya a luchar para ganar dinero rápido. Y es un problema. Y también muchos
Y no digo por cantidad, sino Dios sabe que necesitamos nosotros y Dios también quiere encargar cada sus hijos, puede administrar una riqueza. Pero esto Dios nos permite, en mi experiencia, acuerdo con mi crecimiento espiritual. Gracias a Dios, no me entregó antes una cantidad, sino Él esperó para que mi fe puede crecer este nivel de poder manejar, administrarlo esto. Si llega antes y esa propiedad puede convertir una causa de que uno puede alejar a Dios. Dios entrega a sus hijos acuerdo con crecimiento sus espirituales, preparaciones que puede administrar bienes. Mire, ese avaricias, aquí está hablando dinero, pero no solamente dinero, sino todas aquellas cosas que hace alejar de Dios. Y esto tenemos que eliminarlo. Ese es realmente donde nosotros tenemos que apuntar nuestra lucha diaria. Es importante para tratar, para eliminar todas esas cosas en nuestras vidas. Ese es objeto, realmente tenemos que lucharlo. Queremos escudriñarle del versículo 17. Vamos a leer junto a ese 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Amén. Amén. Muy bueno. Hay algunos dijo amén, pero no es fácil cuando una orden, cuando dice mata pues ahora a todos los varones entre los niños. Cuando ese tipo de orden no es fácil decirle amén, no es así. Cuando escuchan, cuando usted lee la Biblia, cuando encuentra Antiguo Testamento sobre todo, cuando una destrucción parece como un masacre, y cuando leen esto, cuando leemos, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que ve una severo de Dios. De cómo da miedo a Dios. Y hasta puede pensar, ve como una crueldad del Señor, pareciera esto. O sea, resumiendo, no es fácil encontrar amor de Dios, no es así. Vemos estos, a ver, realmente, ¿por qué dice Dios? O sea, sobre todo, ¿en qué corazón Dios ordena esto al pueblo? ¿Y cuál es su corazón? ¿Cuál es su interpretación? Tradicionalmente la iglesia interpretamos esto relacionado con juicio de Dios. El juicio de Dios es muy severo. Aquí caso de Madián, también Dios hiciera juicio de Dios, venganza de Jehová a Madián. Ahora, esa interpretación es correcta, es cierto, pero no suficiente. ¿Por qué no suficiente? Porque si terminamos ahí, nosotros podemos dejar de escapar el sentimiento, corazón de Dios. Mire, nosotros sabemos carácter de Dios. ¿Qué es carácter de Dios? Amor, justicia, parte de juicio, misericordia. Hay varios caracteres de Dios. Ese carácter de Dios, personalidad de Dios, actúa juntos. No es bueno separarle momento de juicio, un orden así tan severo, pensar solamente un carácter de Dios de justicia, juicio de Dios. Sabe que el personalidades anda junto, no puede separar.
lo que quiero decir es juicio, amor de Dios, todo está dentro de Dios. Están juntos. Otra palabra, el juicio es amor y amor es juicio. Vemos, voy a dar la explicación de cuando los padres castigan a los hijos, ¿con qué? ¿Castiga con qué intención? Con amor. ¿No es así? ¿Sí? Están juntos. Así Dios, cuando ordena ese tipo de orden tan cruel, ese Dios de amor está ahí también. Mire, Proverbios capítulo 13, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Leemos juntos. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué dice ahí? Jehová castiga, ¿por qué? Ama. Ahí está amor, ¿no? El capítulo, Proverbios capítulo 13, versículo 24, leemos. El que Detiene el castigo a su hijo, aborrece. Vuelve a decirle, Dios castiga a los hijos porque ama. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, leemos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Si Soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque hijo... en el Padre no... Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué dice ahí, Hebreo? Dios disciplina porque es hijo. ¿Qué hijo no recibe disciplina de sus padres? O sea, Dios disciplina por amor. Apocalipsis 3:19 también dice, yo reprendo y castigo todo lo que amo. Esa es palabra de Dios. O sea, en justicia del Señor, juicio de Dios, no puede separar amor de Dios. Eso van juntos. Ahora, la Biblia, ¿qué dice a nosotros? Momento de Dios hace juicio, ¿cómo está el corazón de Dios? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, leemos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Mire, ¿qué dice ahí? Dice que es la palabra de Jehová. Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. O sea, cuando un impío muere, Dios no agrada para nada. Esa no es voluntad de Él. Sino voluntad de Dios es que vuelve el impío en su camino, que viva. No recibe justicia, juicio. El primer libro, Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, ese es corazón de Dios. Dios no quiere destruir, hacerle justicia, juicio contra a un impío, sino Él quiere que impío arrepiente, que reciba la salvación, porque Dios ama a todos. Pero persona que rechaza ese amor, persona que no acepta a Cristo, mire, ¿por qué Dios envió a Cristo? La razón de por qué Dios envió a Cristo, por amor. Por eso Dios crucificó a Jesucristo para salvar nuestros pecados. Jesús murió por nuestro pecado, Dios hizo sacrificar vida de su unigénito y en colgársela en la cruz. ¿Por qué hizo esto? Por amor a los pecadores.
Pero ese amor, quien no lo recibe, ¿cómo queda? Queda enjuiciado. No porque Dios quiere enjuiciarlo, sino por no aceptarlo. Cuando persona que no acepta a Cristo, la tristeza de Dios es sumamente grande. Es que el dolor, ¿sabe que el dolor cuando produce es verle a quien uno ama y su reacción que ignora de amor de uno? ¿Qué se siente, gente? Dolor, ¿no? Como traición de dolor. Mientras más ama, y ese dolor más grande. Mire, Dios nos sacrificó, envió a Jesucristo. Y así amó tal manera a nosotros. Pero hay personas que si no aceptan estos, ¿cómo estaría el dolor de Dios, su corazón? Enorme dolor, enorme dolor. Porque amo tanto. Por eso, cuando Dios le da orden a matar a los niños de Madián, todos estos, es que su corazón de Dios, su corazón está partiendo. Duele mucho más lo que nosotros pensamos. Eso nosotros tenemos que saber. Cada detrás de ese orden de Dios, cuando masacrar a algún pueblo, a alguien, es que tenemos que entender el dolor que se siente Dios cuando momento de ordenarlo. Hermano, nuestros errores o nuestra rebeldía o pecados, cada uno de estos, sin duda, convierte gran dolor de corazón para el Señor. Es como si fuera nosotros clavar al cuerpo de Jesucristo. Cada nuestro error y pecados convierte como un clavo al cuerpo de Jesucristo, está clavando nuevamente ahí. Tenemos que entenderlo esto para que realmente amor de Dios y ese amor que haga una reacción de nuestras vidas y que produzcan un arrepentimiento de verdaderamente. Por eso nosotros tenemos que orar a Dios cada vez que cuando vemos esa severidad, ese orden de Dios que ve tan fuerte, tenemos que entenderle dolor y corazón de Dios. ¿Por qué ordena estos? Tenemos que orar para que Dios nos haga saber a través del Espíritu Santo el corazón de Dios, cómo se siente. Oremos.